los pacientes que han llegado a consulta con cáncer, generalmente los envía su médico. Generalmente el médico le dice, oye, ¿por qué no la pruebas, no? O sea, ¿por qué no le das esta oportunidad a tu cuerpo? ¿Por qué? Porque estás eliminando de cierta manera toxinas provenientes de carne. Por ejemplo, la carne roja. Es muy común en México el hacer carne asada. Al someter la carne en contacto con el carbón y toda esta cuestión, se produce una sustancia que es cancerígena y es parte de la cultura. Fernanda Encinas, ¿cómo estás? Muy bien, Denise. Bienvenida a Gravitando. Gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Este día es uno de esos días en donde quisiera como que platicar contigo de muchos detalles, sobre todo de este tema que a muchos nos concierne porque trae muchísimos tabús, dudas. El vegetarianismo es algo que está de moda, no está de moda, es algo que siempre ha estado dentro de las dietas, a lo mejor, bueno, más se puede decir favorables, a lo mejor para algunas personas, no sabemos, pero sí es hoy en día un tema que nos encanta saber por qué la gente decide convertirse en esta otra persona a través del estilo de vida del vegetarianismo. Exacto, tomas un tema bien importante y la mayoría me pregunta esto, ¿está de moda? Pero yo creo que lo que más ha influenciado son las redes sociales. Realmente la información viaja muchísimo más rápido porque te puedo platicar, tengo pacientes que tienen más de 20 años con este estilo de alimentación o inclusive pacientes que tienen más de 40 y me dicen, yo nací en una familia vegetariana. Entonces esto existe desde muchísimo tiempo atrás. Simplemente, como te digo, la información viaja más rápido Sí. y creo que el hambre por sentirse bien, por tener más energía, mejor salud digestiva, sentirse más tranquilos, más ligeros y demás, nos lleva a esta búsqueda de ir evaluando qué alimentos me hacen sentir bien, qué alimentos me hacen sentir mal. Y por esto también es que creo que la mayoría de la gente está con esta apertura de probar diferentes tipos de alimentación y de dietas y muchas veces llegan a sentirse de cierta manera alineados con la filosofía que de pronto también hay detrás de este estilo de alimentación, que es el vegetarianismo. Y ahorita mencionaste algo importante, las redes sociales, las plataformas que hoy en día nos permiten expresarnos, buscar información, encontrarla. Muchas veces no sabemos si realmente es algo que queremos probar por moda, como ya lo mencioné, o simplemente porque queremos hacer ese cambio en nuestra vida para ver si nos sentimos mejor, si nos adaptamos, si es lo que estamos realmente necesitando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estoy listo para iniciar este nuevo estilo de vida porque quiero nomás probarlo a ver qué pasa o realmente sí es algo que pueda mi cuerpo necesitar? ¿Cómo hacemos esa diferencia para poder iniciarnos en esto del vegetarianismo? Yo creo que al momento de decidir adaptar o adoptar realmente cualquier cambio en tu alimentación es que primeramente estemos bien conscientes que la alimentación tiene un factor que va a repercutir siempre en nuestra salud. Entonces, sea un cambio de excluir ciertos grupos de alimentos, como es en este caso los alimentos de origen animal en su mayoría, o cualquier otro tipo de dieta, tener bien claro esto, va a repercutir en tu salud de una manera positiva o no tan favorable de acuerdo a cómo lo llevemos. Dos, si nuestra intención es empezar con este tipo de alimentación, yo lo que sí recomiendo es que estemos bien conscientes, Denise, que es un proceso totalmente personal y que va a durar el tiempo que necesites y vamos a hacer el proceso de la manera que cada uno de las personas que están intentando lo requiera. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay veces que yo les digo, ¿sabes qué? ¿Tienes una motivación? Ahorita me dices, puede ser moda, ¿no? Pero tienes una motivación. Hay quienes me dicen, es que, ¿sabes qué? Yo identifico muchísimo que la proteína animal no me cae bien al hablar de digestión. Me causa acidez, reflujo, etcétera. Entonces quiero ver cómo reacciona mi cuerpo. Esa es una buena razón, es válida y se puede empezar de poco a poco ir excluyendo alimentos. Y lo más importante, el que sepamos que adoptar una alimentación vegetariana no es solamente vivir de lechuga y de vegetales, sino el ir adecuando platillos favoritos y que son parte de la cotidianidad en la familia, en las amistades y demás, pero ya con este tipo de sustitutos para que lo vayamos sintiendo como parte de un estilo de vida sostenible.
porque creo que también es cuando mucha gente tira la toalla aquí. Cuando dice, oye, es que sí quería ser vegetariana, pero pues me cansaba de comer solamente ensaladas y se me hacía aburrido y de pronto pues quise el reincorporar alimentos con un poco más de sabor. Entonces creo que al momento de fusionar esto, una razón válida, ¿cuál es tu salud? El simplemente tengo interés, quiero saber cómo me siento. Creo que cualquiera es válida siempre y cuando lo hagamos informados, Y a través de ¿no? un profesional, ¿no? Sí. Porque volviendo a lo que está a lo mejor allá afuera, pues vemos en plataformas, en redes, ¿no? Los influencers, que ahorita, por ejemplo, bueno, ellos toman un papel importante, se puede decir, en todas las redes sociales, y nos dejamos llevar muchas veces por lo que ellos imponen. Y no necesariamente son personas con los conocimientos adecuados. Tampoco estoy, diciendo que no tengan cierta preparación, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, yo creo que sí es importante fijarnos muy bien de quién estamos tomando los consejos e ir con la persona adecuada en este caso para poder iniciar esos cambios, esa transición, ¿no? De ser omnívoros a intentar, ver qué pasa con este nuevo estilo de vida. Estoy 100% de acuerdo contigo y fíjate, yo aquí siempre hago una diferencia. Los influencers nos sirven de pronto para inspirarnos, para conocer sus procesos, inclusive porque les llegó a ir, entre comillas, mal en cierta transición, en cierta dieta, en cierto ejercicio, en ciertas cosas, pero utilizarlo solamente como, te digo, ok, me estoy informando como cuando platico con una amiga y me está compartiendo su experiencia, pero al hablar de información que va a repercutir en mis acciones, ahí es cuando creo que totalmente concuerdo contigo, o nos apoyamos de un médico o un nutriólogo o ambos, de acuerdo a nuestro estado de salud, pero que esté familiarizado con el tema. Porque también me pasa muchísimo eso. Yo desde el 2015 me he enfocado en asesorar a pacientitos veganos y vegetarianos principalmente. Pero no sabes la cantidad de personas que de pronto llegan y me dicen, oye, es que fui con 3 nutriólogos, no sabían nada del tema, me sentía mal o mi alimentación estaba muy monótona, etcétera. Y no es la culpa del nutriólogo en sí, porque si te soy honesta, muchas veces en la universidad ni siquiera nos preparan para asesorar a este tipo de estilo de alimentación, sino, por ejemplo, en mi caso, te soy honesta, yo tuve que irme preparando, fue el cambio que yo hice en lo personal y fue asesorarme talleres, libros, cursos, diplomados, etcétera, pero para poder empezar a empaparme realmente de estudios, estarlos leyendo y actualizándose, para poder tener ahora sí que la información necesaria para asesorar a alguien. Entonces, yo siempre comparto, también no es lo mismo el asesorarte con una persona que incluso hasta lo vive, porque ahora sí te puede el compartir un poco más allá de solamente la información y listo, ¿no? Más de su experiencia, ¿no? Exacto. Y yo creo que lo que pasa también mucho, y es algo muy realista, siento yo, que cuando iniciamos cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de cambio en nuestras vidas, como es el hacer ejercicio, ¿no? Ujú. Sentimos una descompensación en el cuerpo, nos sentimos raros o nos dan una dieta y de repente dices tú, uy, pues caldos toda la semana y sientes físicamente, en verdad te sientes raro, te sientes diferente y es ahí yo creo que donde está vaya, el miedo, la duda, no sé, no me estoy sintiendo bien, no sé, se me bajó el azúcar, qué sé yo, ¿no? Muchos tipos de síntomas que podemos experimentar a raíz de estos cambios y a lo mejor no sabemos cómo sostenernos ahí, ¿no? Para a lo mejor pasar esa crisis, ¿no? Como lo mencionan muchas veces en las dietas keto, ¿no? Que es como le llaman la gripa keto, ¿no? Algo así, ¿no? Que es Exacto. como un síntoma, ¿no? Que sientes, ¿no? Después de ciertos días de haber iniciado. Totalmente, ahí también se habla, puede ser como esta gripe keto o también lo llegan a mencionar como crisis curativa. Sí, crisis Que, creativa. exacto, entonces de pronto uno se siente con el dolor de cabeza, con la baja energía y demás, pero es solamente el proceso en el que el cuerpo se está acostumbrando al nuevo régimen que le estamos dando, ¿no? Y obviamente el cuerpo se va adaptando. Si de pronto carecemos de un grupo de un grupo alimenticio, tenemos que irlo compensando y él también se va adaptando a esto. Ahora, algo que también es bien importante es el conocer que sí hay cambios fisiológicos y muchas veces hasta emocionales, psicológicos que vienen acompañados del cambio de cualquier dieta. Y ahora, si por ejemplo hablamos de voy a hacer mi transición al vegetarianismo, ok, ¿qué es importante saber?
que sí es normal que vas a tener hambre más rápido los primeros días y tiene su explicación totalmente válida. ¿Por qué? Porque la proteína es lo que más tarda en digerirse en el estómago. Entonces, si retiramos el pedazo de proteína animal, llámese carne, pescado, pollo del plato principal y lo cambiamos tal vez por tofu, frijol, lenteja, etcétera, ¿vamos a quedar satisfechos? Claro, va a estar rico, sí, pero es normal que nos dé hambre un poco más rápido que lo usual. Y no significa que estamos comiendo menos nutrientes, simplemente son alimentos más fáciles de digerir para el sistema. Pero entonces la sensación que nos da esa falta de proteína es que como no estoy satisfecho, o sea, hay un hueco en mi estómago, pero es porque estamos sustituyendo de cierta manera esa proteína animal por otro tipo de proteínas y entonces pasa ese como proceso. Exacto, es este proceso de adaptación y generalmente pasa las primeras semanas. No es algo que, sabes que voy a ser vegetariano y me voy a quedar con hambre todo el tiempo. No, tampoco es así, pero sí es este proceso y más cuando la persona tenía una ingesta muy elevada de proteína animal o, por ejemplo, estas dietas en las que ahorita mencionabas la keto, que generalmente ¿en qué se basa? Proteína y grasa. Entonces, si tenemos una alimentación que se basa en estos dos grupos principalmente y luego lo cambiamos por una alimentación riquísima en vegetales, en fruta, cereales, legumbres, pues claro que está el contraste y la forma en la que nuestro cuerpo está recibiendo y digiriendo los alimentos. También puede haber cambio en la digestión en sí, en sentir muchísima mayor ligereza, tener una frecuencia más constante al momento de hablar de todo el proceso digestivo y esos son cambios positivos que también los vamos viendo. La mayoría de los pacientes, y en lo personal te lo comparto, yo cuando hago mi transición al veganismo, en este caso ahorita estamos hablando de vegetarianismo, pero yo me quedaba sorprendida de decir, wow, son las 4 o 5 de la tarde y no siento este bajón de energía que normalmente sentía previamente cuando tenía mi alimentación totalmente omnívora, ¿no? O, oye, ya no me duele la cabeza, increíble. Ya no he sentido inflamación digestiva desde hace un mes, 2 meses, 3 meses. ¿A poco se puede vivir así, no? Pero muchas veces son estos cambios y adecuaciones que el cuerpo recibe de una manera totalmente positiva. Son los ajustes, ¿no? Exacto. Que es la sensación esa que tienes de vacío que se va, pues, acabando, ¿no? De cierta forma se va Disipando. Disipando, exactamente. Y, bueno, por decir, yo quiero ser vegetariana, ¿cuál sería el primer paso básico antes de iniciarme en esta dieta? Primeramente, yo creo que lo hablamos en un principio, tener una razón por la cual hacerlo. Porque si a veces es nada más seguir al grupo de amigos, que eso es muy común ahorita en niños adolescentes, pues aquí sí podemos llegar a entrar en conflicto, ¿no? Porque no es algo que realmente estamos queriendo. Sí, las motivaciones más comunes, Denise, siempre son por salud, por ser congruente al momento de querer ayudar a evitar o poner nuestro granito de arena para evitar el maltrato animal, etcétera. Y creo que es muy válido, pero creo que lo primero es esto, tener una motivación clara. Segunda, el asesorarse. De verdad, bien importante, médico, nutriólogo, si sufren alguna enfermedad, siempre consultarlo con su médico antes de hacer cualquier cambio drástico en su alimentación, porque por supuesto que va a repercutir y como lo dije, de manera positiva o no tan favorable. Ahora, algo que creo que sí es importante recalcar es que se puede hacer esta transición en cualquier momento de la vida, pero siempre y cuando se esté balanceando la alimentación. Por eso creo que es muy importante. Ahora, ¿cómo empezar? ¿No? Ya estoy en casita, yo ya quiero empezar a hacer esta transición, hacerlo paulatino y, como dije, estar conscientes que cada quien va a tener su proceso, no compararse. Así como personas se tardaron 1 mes, 3 meses, 1 año, 2 años en hacer su transición, en lo personal puede ser totalmente distinto y no por eso está bien o mal. Es simplemente un cambio personal y que nos vamos a ir adecuando a cómo el cuerpo va reaccionando. ¿Se necesitan hacer exámenes médicos antes de iniciar esta dieta para saber más o menos cómo están los niveles de cada persona? Totalmente. Yo siempre los recomiendo y vuelvo a lo mismo, al hacer cualquier cambio de alimentación, ¿eh? Y cuáles pudieran ser una biometría hemática, estar tranquilos de que no hay anemia, de cómo estamos en este punto, una química sanguínea. Y ya con esto vamos a saber, oye, qué otras metas o en qué otro tengo que prestarle atención en mi alimentación para ayudar a balancear en caso de que haya algún déficit, algo que nos marque o nos llame la atención, ¿no? Pero también estar bien conscientes que así padezca de anemia. Ok, ¿puedo hacer mi transición? Sí, pero totalmente asesorado. Porque todo esto se puede regular,
pero siempre y cuando recibas los nutrimentos, los alimentos adecuados para lo que tu cuerpo te está pidiendo día con día. Hablábamos hace rato de iniciar el podcast, los errores comunes que todo mundo comete, ¿no? Ya tomamos en consideración, pues, los influencers, ¿no? Que a veces, en muchos casos, no son las personas idóneas, ¿no? Para que nosotros podamos seguirlos como ejemplo, porque a lo mejor no tienen ese conocimiento, pues, correcto, ¿no? Para poder asesorar a las personas, ¿no? ¿Qué otros errores consideras que son los más así habituales y que vaya, se cometen seguido debido a esta falta de conocimiento? Creo que el primer lugar, y muchos van a estar de acuerdo conmigo, es el empezar a usar de los carbohidratos. El decir, ¿sabes qué? Ya retiré mi proteína animal, como te decía ahorita, pescado, pollo, lo que sea, y pues me serví más pasta. Agarré más tortillas, más arroz. Entonces ahí es cuando de pronto me dicen, oye, ¿por qué empecé a subir muchísimo de peso y empecé a perder masa muscular? Entonces el vegetarianismo no es para mí y no, simplemente no se suplió una proteína por otra fuente de proteína, como en este caso pudieron haber sido legumbres, semillas, inclusive un sustituto de proteína en polvo, vegetal, etcétera, ¿no? Entonces creo que el primero es el empezar a aumentar la ingesta de carbohidratos. Segundo, el creer que por ser vegetariano es sano. Yo puedo ir totalmente a comprarme unas chips y un refresco lleno de azúcar y es vegetariano, pero no es saludable. Exacto, ¿no? O la combinación en sí. Entonces, el hecho de sí estar bien conscientes que vegetariano no es igual a saludable si no está balanceado. Entonces creo que también ese es otro errorcito común. Y lo que te mencionaba, el que de pronto también piense en el otro extremo. Soy vegetariana, entonces voy a vivir de frutas, vegetales y cereales y es todo lo que mi cuerpo necesita. No, también es muy importante el estar incluyendo constantemente grupos que nos aporten proteína, como ahorita yo les estaba compartiendo. Legumbres es el primer lugar, legumbres. Y nueces y semillas, desde almendras, cacahuate, hasta chía, linaza, semillas de cáñamo, que son altísimas en proteína, son go-to, o sea, son alimentos que debemos de tener. Y por ejemplo, ahorita estando en México, uno de los cereales que es de aquí, que es altísimo en proteínas y más que barato, el amaranto. El amaranto también es altísimo en proteína, por lo cual sí creo que es importante el empezar a darle esta importancia y relevancia a qué me aporta cada alimento que le estoy dando a mi cuerpo. Creo, y desde ahí viene la información, ¿no? Sí, y por ejemplo, en el caso ahorita que mencionas ciertos grupos de proteínas y así, el azúcar, o sea, la función que el papel tan importante, ¿no? Que se desarrolla aquí, el azúcar y la sal. O sea, cuéntame cómo qué balance hay ahí con este tema, porque sí es realmente difícil a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo nunca he iniciado con este estilo de alimentación. Sin embargo, de repente sí siento que, ya no voy a comer azúcar, ¿no? Porque el azúcar es mala y aparte sube de peso, etcétera, ¿no? Pero a veces me siento mal, me siento como débil, como cuando dicen, es que se me bajó el azúcar y te sientes mareado, ¿no? Y lo mismo pasa con la sal, ¿no? Cuando comes muchos alimentos, yo soy más de hecho de sal que de azúcar, ¿no? Pero la hinchazón, ¿no? En la cara, en los pies, en las manos. ¿Cómo se regula esto dentro de la dieta vegetariana? Ok, el azúcar y la sal, para empezar, tienen esta función de resaltar el sabor de los alimentos y por eso es que generalmente pues, en nuestra cultura están presentes en casi todos los platillos, pero que es importante, y yo lo menciono mucho, desintoxicar, entre comillas, a nuestro paladar. Si nuestras papilas gustativas se van saturando de sabor, entonces si nosotros estamos acostumbrados a consumir muchísima sal, llega el punto en el que ni hemos probado el platillo y ya le estamos poniendo sal antes de consumir, ¿no? Exactamente. Y otra persona que no está tan acostumbrada puede decirte como que, oye, Denise, está saladísimo. Y para ti no, está perfecto. Pero es por eso, porque fuiste saturando. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo es increíble y tiene la capacidad de regularse. Si en 2 a 3 semanas tú disminuyes el consumo o eliminas el consumo de sal y de azúcar, te vas a sorprender cómo vuelves a probar alguno de los alimentos que actualmente tú disfrutas con estos sabores y vas a decir, Dios mío, cómo me gustaba tanto esto, ¿no? Entonces, sí les doy siempre esta recomendación. 2, sal. ¿Para qué lo utilizamos? Te decía ahorita, resaltar sabores. Lo mismo lo podemos hacer con especias.
Tal vez sí no cocinar con tanta sal y consomé, sino mejor irnos por comino, pimienta, cúrcuma, azafrán, etcétera, que tal vez sí no es tan común en nuestro día a día, pero pudiéramos hacerlo, ¿por qué no? Siempre podemos abrirle las puertas a cambios que nos van a traer un estado de salud óptimo, mayor energía y algo que yo siempre menciono. Así como nos nutren las frutas, los vegetales, los cereales, las legumbres que vienen de la tierra, así también las especias, las hierbas. Entonces, ¿por qué no utilizarlas para potenciar la nutrición que puedes tener en cada bocado al momento de sentarte a comer? Con el azúcar, hay alimentos o superalimentos que nos pueden ayudar a resaltar estos sabores. Por ejemplo, a las personas que me dicen que disfrutan muchísimo del chocolate. Está esta otra alternativa que es el algarroba o algarrobo, que es parte de un árbol y al final de cuentas sabe a chocolate, muy similar a chocolate y es dulce por naturaleza. Pero lo increíble es que también fortalece tu sistema inmunológico, ayuda a la regulación de tu digestión, etcétera. Entonces, es a lo que voy, ¿no? O sea, podemos sustituir de pronto sabores por algo similar, pero que aparte nos trae un beneficio extra. Y pues también sustitutos de azúcar que yo recomiendo muchísimo porque no alteran la glucemia, o sea, el azúcar en sangre sería el monk fruit, o en español es azúcar del monje, y me gusta porque tiene un sabor mucho más similar al azúcar, no lo resienten tanto al hacer la transición. Y en segundo lugar estaría stevia, que sé que a muchos no les gusta el saborcito al final, pero hablando 100% salud, es muy bueno. Nada más un tip. Siempre que vayan a comprar algo, fíjense en los ingredientes, que solamente tenga el ingrediente que buscan y no una combinación de químicos que ni reconocemos, porque el cuerpo tampoco lo va a hacer. En el caso de la sal, por ejemplo, se utiliza mucho la famosa sal rosa del Himalaya, ¿no? Todo el mundo es que es mejor, ¿saben? A mí, la verdad, en lo personal, se me hace que sabe igual de salada, ¿no? Que la sal convencional. Pero dicen que es muchísimo más sano utilizarla en los alimentos. De hecho, utilizas menos sal, ¿no? Te da esa sensación. ¿Qué tan cierto es eso de la sal convencional? De hecho, sí recomiendo la sal del Himalaya. Tiene más de 86 minerales que nos ayudan bastante con nuestra salud en general. Y realmente a mantener un balance hídrico. No es tan común que cree tanta retención de líquidos como con la sal yodada regular, pero aquí, bien importante y recalcado, con moderación. Lo que sí podemos, por ejemplo, utilizar es la sal vegetal. La sal vegetal es una mezcla simplemente, de hecho, sal entrecomillado, ¿no? Porque es una combinación de romero, de apio y de ciertas hierbas y vegetales. Deshidratadas, ¿no? Exactamente, pero que le dan un sabor muy similar a los alimentos y al final del día es irnos acostumbrando. También el saber que podemos apoyarnos de ajo, de limón, de otros alimentos de tomate, que pueden resaltar lo que vamos a comer sin necesidad de que lo principal sea, como te menciono, sal o azúcar. Uh-huh. Y la sal de mar también, ¿qué función tendría aquí comparada con la sal rosa del Himalaya? La sal rosa creo que es su característica principal y por la que podemos ponerla como en este escaloncito o peldaño un poquito más arriba sería la cuestión de que contiene estos 86 minerales que van a favorecer bastante incluso hasta la salud ósea. Entonces, por eso es que se recomienda mucho y ha tenido este boom en los últimos años, pero creo que todo reside en el balance. O sea, si de pronto me dice una persona, oye, pues que yo estoy intercalando entre las tres, está perfecto, pero ¿en qué cantidad? Uh-huh. Sí, yo me acuerdo que alguien me decía, es que si tú cocinas, por ejemplo, un filete, uh-huh, ¿no? A ese filete no le pones sal, o sea, sabe perfectamente, o sea, está en su término, sabe perfecto de sabor y no necesitas ponerle sal, simplemente tienes que hacer el ejercicio de no hacerlo. Uh-huh. Y sí es cierto, o sea, yo lo he practicado y no necesitas ponerle sal al filete antes de ponerlo en el sartén, porque ya trae bastante sal ese corte. Y sí, creo que siempre estamos buscando modificar sabores, o sea, incluso en cuanto a vegetales. Si tú me dices, oye, Fer, y si pongo unas calabacitas y zanahoria y esto y lo otro, ¿pero con qué lo sazono? ¿Pero con qué esto? Pero te has dado la oportunidad de probarlo así, nada más. Y así me dicen, es que está insípido. Si acostumbramos a nuestras papilas, dejamos de sentirlo de esta manera y empezamos a realmente disfrutar los sabores, texturas y aromas que le estamos dando a través de los alimentos, ¿no? Y yo siempre he creído que cuando le damos este toque un poco romántico a la alimentación y lo vemos como que qué bonito darnos cuenta que
cada bocado está repercutiendo en cada célula de tu cuerpo. Y ahorita quiero regresarme a un comentario que hiciste que se me quedó y dije, ahorita hay que retomarlo. Cuando sentimos esto de se me bajó el azúcar o me siento con una energía bajísima o creo que se me bajó la presión. Ok, también hay que pensar qué tanto líquido le estoy dando a mi cuerpo. ¿No será que estoy deshidratada y por eso estoy teniendo esta baja energía? Porque ojo, y esta frasecita espero se les quede mucho. Un cerebro deshidratado es un cerebro que se va a sentir cansado, irritable y hasta incluso deprimido. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy cansada, tomo café. ¿Y dónde estuvo la hidratación, no? Estoy corriendo, no tengo tiempo de comer algo saludable. Ok, ¿qué hacemos? Nos vamos por algo de toma y vete, como un sándwich, como un taco plátano, de algo. ¿no? Y plátano si bien te va, porque muchas veces ni siquiera se incluye la fruta y los vegetales, que son las fuentes o los vehículos de más vitaminas, minerales, antioxidantes y azúcar saludable, hablando de la fruta. Entonces, creo que también es esta cuestión de, ok, ¿te sientes así? Pero hay que ver el panorama completo, hay que hacer como un zoom out. Sí, ¿qué desayunaste? ¿Qué vienes comiendo las últimas, no sé, 2, 3 semanas, ¿no? Para que llegues a este punto de sentirte Así. débil, ¿no? O con la presión baja, como comentas. Y una persona que ya está, supongamos, en esta dieta, que ya lleva, no sé, pongamos un mes, ¿no? Por no irnos a tanto largo plazo. ¿Cuál sería el seguimiento clínico que se le hace a un paciente que inicia este tipo de dietas? ¿Es trimestral? ¿Es depende cómo se vaya sintiendo? Realmente va a depender muchísimo de cómo inició este paciente al hablar de salud. Por ejemplo, no es lo mismo el seguimiento que se le va a dar a una persona perfectamente saludable, activa, que está siguiendo su plan de alimentación, etcétera, a una persona que tal vez tiene diabetes, hipertensión, hígado graso, obesidad, etcétera. Pues obviamente esta alimentación va a ser parte del tratamiento. O sea, los alimentos hay que verlos como funcionales. ¿Qué función tienen en mi cuerpo? ¿Cómo me están ayudando? ¿No? Entonces, claro que va a ser diferente, pero supongamos que estamos hablando de una personita sana. Yo sí recomendaría el estar dando seguimiento en un inicio mínimo cada 3 meses, posteriormente separar a cada 6 y luego puede ser una vez al año, o si lo siente necesario o si hubo algún cambio en su salud o cualquier factor importante para. También yo creo que algo que lo veo mucho en consulta es que los pacientes, por ejemplo, yo en un principio los veo cada mes hasta que se sienten perfectamente tranquilos en cuanto a la información. Y me dicen, ¿sabes qué, Fer? Ya identifiqué dónde están mis proteínas, ya identifiqué cómo hacer combinaciones, ya tuve mi primera reunión familiar o de amigos y ya supe qué cambios hacer, qué pedir en el restaurante, ya ahora sí nos vemos cada 3 meses. Entonces sí creo que también eso es algo muy personal, pero en sí yo sí recomendaría al hablar de la parte clínica, si llevas una alimentación vegana, vegetariana, realizarse estudios de seguimiento cada 3 a 6 meses. Depende del Que estado de sería lo salud. ideal. Sí. En el caso de las enfermedades, hablabas hace un momento de un paciente con cáncer, ¿no? Y bueno, sin mencionar otro tipo de enfermedades muy latentes hoy en día. ¿Qué sucede con estos pacientes? ¿Son ideales para iniciar una dieta vegetariana o habría que primero ver sus estudios, ver sus niveles y decidir, ¿no? ¿Sabes qué? Si eres un paciente que puede iniciar o a lo mejor eres un paciente que no debe iniciar una dieta vegetariana. ¿Cómo se define eso? Fíjate que aquí me regreso a la respuesta de hace rato, ¿no? Realmente viendo bibliografía, estudios y demás, sí se puede llevar una alimentación vegana o vegetariana en cualquier momento de la vida, pero curiosamente, los pacientes que han llegado a consulta con cáncer generalmente los envía su médico. Generalmente el médico le dice, oye, ¿por qué no la pruebas, no? O sea, ¿por qué no le das esta oportunidad a tu cuerpo? ¿Por qué? Porque estás eliminando de cierta manera toxinas provenientes de carne. Por ejemplo, la carne roja. Es muy común en México el hacer carne asada. Al someter la carne en contacto con el carbón y toda esta cuestión, se produce una sustancia que es cancerígena y es parte de la cultura, ¿sabes? Entonces, al momento de hacer, por ejemplo, esta eliminación de ciertos grupos, puede haber un descanso en cuanto a la ingesta o una disminución de las toxinas y de los alimentos o de las sustancias más bien que no necesita este paciente. Ahora, creo que también es bien importante qué mentalidad tiene el paciente.
porque me han tocado dos vertientes. ¿Sabes qué? Yo hago el cambio que necesites y ahorita mi cuerpo le funciona el llevar una alimentación vegetariana, estoy más que dispuesto a llevarlo, pero también he tenido quienes me dicen, ¿sabes qué? No quiero. Ya me ocasiona estrés el tratamiento y no quiero aparte limitarme en mi alimentación, entonces creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo muy personal, pero ¿qué recomendaría yo? Si no desean hacer la transición o apenas están pensando en hacerla, el primer paso creo yo que sería aumenta el consumo de alimentos frescos de origen vegetal. Incluye mínimo una fruta al día. Incluye 2 a 3 tazas de vegetales cuando menos en tu alimentación cotidiana, en lo que quieras, en tu juguito de la mañana, en ensalada, en sopita, en crema, como quieras, pero empieza a aumentar el consumo de vegetales. Y tercero, y esto les funciona mucho, me dicen, wow, no lo había pensado, qué fácil. Pero si vas a seguir consumiendo proteína animal, pásala como una guarnición y no como tu platillo principal. Que ahora el platillo principal o lo más abundante sea lo fresco, lo natural. De hecho, se recomienda en términos generales y al hablar de pacientitos con cáncer o sanos, inclusive porque esto nos ayuda a mantener más estable nuestro estado de salud, tratar de que el 50% de la alimentación en el día provenga de frutas y vegetales. Porque aquí ya estamos asegurando, como te decía hace un ratito, vitaminas, minerales y antioxidantes. Los antioxidantes, para que se imaginen en casita, es como darle un escudo protector a cada célula de tu cuerpo. Y para dejárselos más claros y hasta motivarlos un poquito más, ¿cómo lo pueden llevar a la práctica? Siempre menciono esto de hagan un arco iris. Al hacer un arco iris con las frutas y vegetales, estamos asegurando cuidar a cada sistema del cuerpo. La naturaleza es muy sabia y cada color se pigmenta de acuerdo al nutriente que tiene en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, si tú me dijeras, ok, lo rojo se pigmentó de ese color porque tiene licopeno y no los quiero meter en palabras raras, pero este antioxidante es importantísimo para la salud cardiovascular. Todo lo morado nos ayuda con el sistema nervioso. O lo amarillo, ¿no? Como la cúrcuma que ahorita parece que es deliciosa y está ya en el café, ¿no? No nomás en los alimentos. Exacto, en bebidas. Ya lo utilizamos en bebidas como sazonador, hasta inclusive unos pancakes con cúrcuma, una avenita con cúrcuma, la verdad que más que excelente. Sí. Pero por ejemplo, lo amarillo a naranja nos ayuda con la vista, con la piel, con los tejidos de nuestros órganos, y así me podría ir por colores. Entonces, al momento de que ustedes vayan al supermercado, simplemente aseguren esto. No me voy si no tengo los 5 colores en mi carrito. Desde ahí ya estamos empezando a aumentar los beneficios de lo vegetal y dejando ya como una minoría el consumo de lo animal. Sí, y al final es una especie de hábito, ¿no? Porque siempre vamos a hacer nuestro súper y qué es lo que tomamos. Bueno, yo por lo menos llego siempre al área de verduras y frutas. Ajá. ¿No? De hecho, la entrada de la mayoría de los supermercados, ¿no? Te lleva a esa zona, ¿no? Por alguna cuestión también. Tiene que ver ahí con fomentar la salud, ¿no? En las personas. Entonces es interesante sí saber eso de los colores para tenerlo en cuenta y acordarnos, ¿no? Que sí tenemos que llevar los colores estos básicos para que podamos tener esta alimentación un poquito más sana inconscientemente, ¿no? Exactamente. Sí, porque a veces no necesitamos que nos estén como que remarcando porque no lo vamos a hacer, pero si lo hacemos de manera inconsciente, puede que de esa forma mejoremos, ¿no? Nuestro estilo de vida. Leí un artículo muy curioso en Fuente El Economista que decía que por cada vegetariano se salvan entre 370 y 380 animales en Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto? Se me hace muchísimo. Totalmente, totalmente cierto. Y al momento de ver números de una persona que lleva una alimentación vegetariana, está salvando animales, reduce de cierta manera también el consumo de agua, porque van a decir, no, pero pues en la agricultura se utiliza muchísima agua. Sí, pero mantener a tantísimos animales el consumo de agua, o sea, para simplemente producir 1 kilo de carne es una cantidad impresionante de agua que se utiliza en ese proceso, ¿no? Entonces, sí, realmente uno de los factores que también muchísimas personas toman como motivación es la cuestión ambiental. Y aquí también yo creo que es importante recalcar que muchísima gente dice, oye, pero también los vegetarianos de cierta manera pueden llegar a afectar ciertas especies. ¿Por qué? Porque al momento de que fumigan el área de donde están produciéndose las frutas, los vegetales y demás, pues mueren animales. O al simple hecho de caminar, pues obviamente podemos llegar a pisar un insecto y demás, ¿no? Pero ¿qué viene detrás
de la filosofía del vegetarianismo como tal. Es que en medida de lo que nuestras decisiones alcancen o acciones, el tratar de salvar o de simplemente no perjudicar a otra especie. Creo que ahí reside esta parte, ¿no? Y se me hace bien importante e impresionante el número que mencionas, ¿no? Sí, porque imagínate, por vegetariano Por vegetariano. es bastante, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que se puede lograr sobre todo. México tenía en el 2018 el país con más vegetarianos en Latinoamérica. Y eso es algo, pues, de cierta manera, pues no sé si contradictorio, porque también México tiene creo que el nivel, está en número 1, ¿no? En obesidad. Entonces, ¿cómo comparas, no? Las cifras, ¿no? Tienes obesidad por un lado y por el otro lado tienes a vegetarianos. Entonces es como, Sí. es curioso, pues, el dato. Pero es que si te das cuenta, yo creo que la mayoría de nosotros como mexicanos sí tenemos familiares de generaciones más arriba que nosotros, obesos, y los hemos visto atravesar diabetes, hipertensión, infartos y demás enfermedades que son muy comunes en México por las mismas cifras de obesidad. Entonces, vamos creciendo como estos hijos, nietos, con esta conciencia, como te decía en un principio, con la información que llega más rápido y el decir, oye, pues es que muchas veces las enfermedades que están en la familia no todas tienen este factor hereditario. La parte hereditaria fueron los hábitos. Entonces en nosotros también está el decir, quiero cambiar, no quiero seguir este patrón, y creo que las generaciones más jóvenes muchas veces son las que están tratando de hacer estos cambios, de ser más activos, de llevar alimentación más saludable, etcétera. O sea, cambios en general, hasta creo que ahorita también es parte del boom el estar incluyendo mindfulness en nuestro día a día, el estar más presentes, el conectar no nada más con la salud física, sino también la emocional, la mental, etcétera. Entonces, creo que por eso es que también podemos ver este contraste de cómo hay tanta obesidad y enfermedad, pero cómo también está esta sed, esta hambre de vivir más saludable y más en sintonía y congruencia con uno mismo. Y creo también que el hecho de pandemia nos hizo dar un freno y reevaluar cómo estábamos llevando nuestra vida antes de que iniciara. Fue como oye, ve hacia adentro, cómo te sientes, cómo estás, qué quieres cambiar. Y también creo que eso ha sido algo que ha potenciado el que más personas quieran hacer estos Sí, cambios. totalmente, porque las emociones aquí tienen un papel muy importante. Depende cómo nos sintamos y la decisión que tomemos para poder iniciar cualquier cambio en nuestra vida depende de nosotros, no depende de nadie más, no depende de un consejo, no depende de lo que tú veas en redes o de lo que leas en un libro. Simplemente es ese impulso, esa motivación o inspiración que te da, ¿no? La vida misma para decir, ya es tiempo de cambiar. Y simplemente el hecho de intentarlo, ¿no? Porque, como dicen, es mejor morir en el intento, ¿no? Pero si no haces nada al respecto, ¿cómo vas a poder saber si te sientes mejor? Exacto, y es que aquí yo creo que también hay algo bien importante. El ser humano generalmente es renuente al cambio, porque el cambio viene acompañado de incomodidad, pero también está padre cuando uno dice, a ver, si yo he seguido por tantos años este estilo de vida, este estilo de alimentación, y los resultados que estoy logrando no me gustan, no me siento saludable, no me siento con energía, no tengo una buena digestión, tal vez estoy batallando con mi peso, pues bueno, tengo que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, como lo hemos escuchado tanto, ¿no? Entonces, al momento de decir, ok, estoy lista, voy a hacer un cambio. Puede ser que al principio sea incómodo. ¿Por qué? Porque tengo que conocer nuevas recetas, porque tal vez sí voy a tener que estar asesorándome unas cuantas veces con mi nutriólogo o nutrióloga para ver qué es lo que más me conviene de forma individual, pero sé que el resultado va a ser totalmente acorde a lo que yo estoy buscando, quiero sentir, quiero experimentar y quiero crecer con con estos nuevos resultados que sean los que me acompañen en mi día a día. Creo que ahí es cuando nace una motivación que ya te acompaña de forma constante. Y sobre todo, estar conscientes, volviendo a la parte que decías del mindfulness, que hoy en día es necesario tener esta apertura, necesario tener conciencia, no solamente sobre la alimentación, sino sobre todo nuestro entorno, ¿no? Todo lo que hace nuestro estilo de vida. Y en eso, obviamente, va la alimentación saludable.
Los suplementos que los vemos por todos lados, ¿no? Ujú. Toma esta proteína, inclusive hay proteínas de semilla, proteínas que tienen suero de leche, Ujú. ciertas vitaminas, aminoácidos. ¿Qué es lo que para un vegetariano básicamente funciona mejor? El único suplemento que yo sí puedo decirles, sí o sí, persona vegetariana, vegana, inclusive tomarlo en cuenta personas mayores de 50 años y personas quienes consumen simplemente, tal vez sí consumen proteína animal, pero en menor cantidad, necesitan consumir B12. Esta vitamina está presente en alimentos sí de origen animal. Si nos vamos a los alimentos de origen vegetal, solamente si están suplementados o adicionados. Como ejemplo, me compré mi leche de almendra y la leche de almendra está adicionada con B12. Ok, ahí va a estar presente. Pero de manera natural, no está en frutas, no está en vegetales. Y esta vitamina es esencial para la salud del sistema nervioso, para la salud del corazón y aparte para la producción de energía y prevenir anemia. Entonces, como se dan cuenta, es esencial. Ahora, no significa que como la necesitamos consumir en suplemento, estamos llevando una alimentación, digamos, incompleta o algo por el estilo. Ojo, la vitamina B12 no la producen los animales, la producen bacterias. Cuando nosotros consumimos algún pedazo de proteína animal, lo que estamos haciendo es consumirlo de forma reciclada, entre comillas. O sea, el animal pasta en esas bacterias, ahí está su B12, llega a sus músculos, así como en nuestro cuerpo, y eso es lo que el humano consume. Obviamente ahí estaba la proteína B12. Pero, nada más para dejar esta parte claro, esa vitamina sí es esencial. Eh, ya como un extra, pero esto sí yo siempre les menciono, tomen siempre consideración de su médico o nutriólogo, no se autorreceten ni suplementos. Hacemos una Ajá, pausa aquí. O sea, entonces dime. la vitamina B12 sirve también como para fijar, se puede decir de cierta forma, los sustitutos de las proteínas que ahora estamos tomando. ¿Puede ser? No necesariamente, o sea, simplemente va a ser un apoyo para, como te decía, estos órganos tan importantes que es el corazón, el cerebro. Tiene un factor muy importante en la cuestión muscular, evitar fatiga también, recuperación muscular post ejercicio se involucra bastante. Inclusive, últimamente hemos visto el aumento de ansiedad, estrés, depresión y la B12 es una vitamina fundamental para la cuestión de la parte también inclusive psicológica, o sea, cómo nuestro cuerpo reacciona al estrés, la tolerancia que tiene al mismo, entonces por eso es que sí es importante consumirla sí o sí. Ya como extras, pero les decía, que no sea por su cuenta, sino siempre con la asesoría. Vitamina D, cuando no nos estamos exponiendo a los rayos solares, por ejemplo, en invierno, es importante para nuestro sistema tanto inmunológico como óseo. Probióticos, estos los recomiendo bastante, pero siempre hay que saber cuáles son los beneficiosos para ti. Solamente igual esto lo pueden platicar con quien los esté asesorando y encontrar cuál sería tanto la dosis como si es necesario para la persona o no. ¿Por qué será que a veces los probióticos no le caen bien a las personas, al estómago sobre todo? Depende muchísimo de cómo estabas al iniciar a consumirlos, porque los probióticos son bacterias benéficas que viven en el intestino, siempre están ahí, ¿ok? Entonces, gracias a los probióticos, se encargan del 75% del funcionamiento del sistema inmunológico, imagínate qué importante. Aparte, en el intestino hay neuronas, se le denomina el segundo cerebro inclusive, y de acuerdo a cómo esté la salud de tu intestino, también tiene una relación importantísima sobre cómo te sientes tú en parte emocional. Me pasa mucho que cuando lleno historias clínicas y me dicen, no, es que tengo depresión, ansiedad, estrés y demás, y de verdad yo estoy esperando que me digan, ¿sabes qué? Y siempre estoy inflamada o estoy estreñida o algo que tenga que ver con el Ujú. intestino porque lo veo mucho, está muy relacionado. Entonces, depende cómo iniciaste, tomas los probióticos y pues y vas a atravesar este proceso en el que empieza a regularse. En un principio puede ser un poco incómodo y me estoy refiriendo a los primeros días, que puede haber un poco más de gases, motilidad intestinal, etcétera, pero porque estamos enfocándonos en equilibrar. No significa que todo el tiempo que consuma probióticos me va a sentir así, no. Y ahora otra cosa importante. Hay muchísimos tipos de probióticos y hay suplementos que traen desde un tipo de probiótico hasta 20. Ujú. Entonces, por eso es que les menciono, depende la salud de cada persona, es cuál es el que te va a caer mejor, el que tu cuerpo va a recibir mejor y el que estás listo, porque aparte,
Deja tú que si es 1 o 20 diferentes, también es qué cantidad estás consumiendo, de 1 millón, billón, 80, etcétera. Entonces, creo que esto sí es algo totalmente personalizado. En el caso de las kombuchas, que ahorita está muy de moda, ¿no? Vas al supermercado y no, están ya en todos los refrigeradores, ¿no? Y la tomas y es riquísimo, ¿no? Es como una sidra. Sí, Mucha gente la está haciendo en sus casas. sí. ¿Qué es mejor? ¿Consumirla, comprándola directamente de una tienda de autoservicio o hacer este ejercicio de estarlas creando en tu casa? Fíjate que todos los alimentos fermentados contienen probióticos. Entonces, la kombucha es un té fermentado, contiene probióticos. A mí me encanta recomendarla como mantenimiento. Por ejemplo, posteriormente a consumir, generalmente los probióticos tomados como suplementos son 30 días como entre comillas tratamiento para regenerar. Hay personas que necesitan más o menos, pero es regla general. Y posterior, el estar consumiendo, por ejemplo, kombucha o tempe, que es el tofu fermentado, o algún otro alimento como chucrut, que es la col fermentada, está buenísima. Si no la han probado, de verdad se la recomiendo muchísimo. Pero esto nos ayuda a estar manteniendo este balance de probióticos, no abusar. Ahorita que mencionabas la gente que la hace en casa, también estaba yo leyendo un estudio que hablaba de que cuando consumes más de una taza diaria, empiezas a aumentar el riesgo de desarrollar cándida, infección por este hongo. Entonces, todo con moderación, así como ni siquiera el agua es recomendado tomar en abundancia, más de 4 litros diario, porque le damos muchísima carga al riñón y todo esto, pero tampoco lo saludable. No por ser saludable lo necesitamos en cantidades estratosféricas. Entonces, si ustedes hacen kombucha en casita, 2, 3 veces a la semana, más que perfecto. De igual manera el yogur, yo creo también, ¿no? Exacto, el yogur también. Sí, porque digo porque yo en lo personal he hecho yogur, ¿no? Y de repente me traen los búlgaros y digo, ¿cómo los voy a tirar? Y entonces me pongo ahí a fermentarlos y ponerlos en el refri y bueno, hacer todo el proceso, ¿no? Pero llega un momento en el que ya consumirlos diarios sí me cae pesado. Entonces dices tú, ¿cuánto es la cantidad que realmente debo de consumir? Me pasó también con la kombucha, ¿no? Me decía una amiga que también nutrióloga, no, es que debes de tomarte solamente como un caballito diario, o sea, no es la cantidad que te venden en el supermercado, que es una botella, ¿no? De probablemente más de 500 mililitros, ¿no? Exacto. Entonces, sí hay que tener información, como dices tú, asesorarnos bien antes de consumir estos productos, inclusive si los hacemos en casa, ¿no? Así es, así es. La parte positiva, ahorita que mencionabas lo de hacer en casa, pues es que nosotros tenemos total control de la calidad del ingrediente que estamos utilizando. Y en caso de que de pronto estamos endulzando algo, sazonando algo, o inclusive agregando algún tipo de grasa, pues tenemos mayor control de la calidad y cantidad que vamos a estar consumiendo. Creo que eso es el beneficio principal. Y llámese kombucha, llámese voy a preparar mi crema de maní en casa, mi hummus, lo que sea, ¿no? Siempre yo recomiendo muchísimo más. Cuando tienen el tiempo, cuando tienen la oportunidad, hacer en casa, preferible a comprar algo industrializado totalmente. Ya sabemos que este episodio es más enfocado al vegetarianismo, pero solamente como para poner en contexto un poquito la diferencia entre lo que es vegano y lo que es vegetariano. O sea, ¿cuál sería así como el concepto base, ¿no? Para tener muy claro estas dos diferencias. Fíjate que vamos a centrarnos solamente en alimentación, ¿ok? Porque detrás de esto también puede haber filosofía de vida y todo esto, pero quiero empezar con alimentación para que quede totalmente claro. Una persona que lleva una alimentación vegana o vegetariana estricta, es sinónimo, sería una persona que evita por completo el consumo de cualquier proteína de origen animal. O sea, no va a consumir ningún tipo de carne, ni roja ni blanca. O sea, no carne, no pollo, pescado, atún, salmón, etcétera. Pero tampoco derivados. Tampoco huevo, lácteos, ni miel. ¿Ok? Entonces, la persona que lleva una alimentación vegana centra su alimentación totalmente en alimentos de origen vegetal. Frutas, vegetales, cereales, granos sin semillas, legumbres. ¿Ok? Y ahora, una alimentación vegetariana incluye derivados de origen animal. Los derivados, como ahorita les mencionaba, huevo, lácteos, miel. Y se subdivide. Digamos que si yo llevara una alimentación incluyendo huevo y lácteos, sería ovo del huevo, lacto de los lácteos, vegetariana. Entonces, ovo, lacto, vegetariana. Si nada más consumo lácteos, pero no consumo huevo, soy lacto vegetariana.
Entonces se utilizan estos términos nada más para subdividir en caso de que quisiéramos hacerlo. Y por ejemplo, alguna persona que solamente consume miel sería api vegetariana. Entonces como que son Esa combinación puede estas ser. combinaciones para poder identificar, pero en términos generales. Si consumo derivados de origen animal, vegetariano. Si no consumo nada de origen animal, llevo una alimentación vegana. Porque a veces sí se confunde. Inclusive el veganismo, bueno, ya incluye todo un estilo de vida, ¿no? También, ideológicamente hablando, ¿no? Entonces ya entraríamos Sí. como que en otro tema para otro episodio. Pero sí es importante saber qué es Ujú. realmente lo que define a un vegetariano, ¿no? Totalmente. Y fíjate que hay una frasecita que he leído bastante que dicen, incluso las personas que llevan alimentación totalmente vegana, como es en mi caso, pero sí mencionan mucho, ¿no? Como soy un vegetariano tratando de vivir vegano. ¿Por qué? Porque ya nada más y para que la gente también entre en contexto. Cuando ya estamos hablando de veganismo, abarcando todo, Radical. abarcando todo, ideología y demás, es una persona que busca a toda costa evitar desde alimentos, productos, y al hablar de productos, aquí llámese para higiene personal, para la limpieza de la casa, maquillajes, etcétera, etcétera, ropa que no sea ni probada en animales, ni que incluya ningún derivado de los mismos. Entonces, ya el veganismo sí es tratar de evitar al máximo cualquier proceso que haya involucrado el maltrato o matanza, Ujú. inclusive de algún animal. Y hablando, bueno, de por ejemplo, allá afuera en los supers, en las tiendas de autoservicio, en tantos mercados orgánicos o tiendas orgánicas que hoy en día existen, ¿no? Tenemos tantas opciones eh, para hacer nuestras compras, ¿no? Tenemos muchas marcas que promocionan tipo de, por ejemplo, alimentos a base de plantas, en este caso, ¿no? En Estados Unidos hay infinidad, yo creo que en México también han entrado ya muchas de esas marcas, ¿no? Como Beyond Meat, creo que se llama Ajá. Beyond Sausage. ¿Qué tan, vaya, qué tan buen sustituto puede ser una marca que, por ejemplo, te esté vendiendo un chorizo, por Ok. ejemplo, ¿no? Que a lo mejor es a base de, no sé, de alguna semilla combinada con algún vegetal, en este caso puede ser, eh, se me fue ahorita el nombre del Champiñones. vegetal, puede ser de champiñones, que es el más común, ¿no? ¿Cuál es qué tanto es el aporte proteico en este caso Ajá. para poder decir, bueno, ya entonces ya no como el chorizo convencional de res, por ejemplo? Va a depender muchísimo de la fuente del alimento, pero yo creo que regresándome un poquito, por ejemplo, ahorita que mencionabas estas marcas como industrializadas y todo, nos pueden funcionar muy bien de dos maneras, como alimentos transicionales, por llamarles de alguna forma, como el decir, ok, ¿sabes qué? En la familia van a hacer hamburguesas, yo ya tengo bien claro que quiero dejar de comer carne, voy a utilizar un patty de esta marca, ya sea Beyond Meat o todos estos, para sentirme incluido, tener una preparación muy similar, pero pues yo ya tranquilo de que no estoy consumiendo ningún producto de origen animal. Pero ojo, regreso a lo mismo, no por ser vegano, no por ser vegetariano es saludable. También hay que irnos mucho a la etiquetita nutricional, porque muchas veces nos damos cuenta que sigue teniendo grasa saturada, sigue teniendo mucho sodio, o si vemos los ingredientes, aquí les comparto un tip. Todos los productos, todos, siempre van a estar acomodados en la sección de ingredientes del más abundante al menos abundante en el empaque. Entonces, podemos hablar de muchas marcas, pero ejemplo, no, pues quiero un queso de almendra. No es lo mismo que tú veas un queso de almendra que Ujú. en los ingredientes viene agua, aceite, sal, otro aceite y al final te diga 2% almendra. Quiere decir que realmente no es un alimento saludable a pesar de que es vegano. Sin embargo, si tú buscas y ves como que, ay, mira, este queso es agua, almendra, sal y aceite o aceite y sal. Ah, ok, ya está un poco más balanceado. Pero sí tomar muchísimo en cuenta eso, calidad. Y la otra, esos tipos de sustitutos o imitaciones de carne y muchas veces están ricos en tanto sodio como en grasa saturada. Entonces yo les recomiendo más como cuando una persona omnívora dice, ¿sabes qué? Yo consumo carne roja una vez al mes, una vez cada 2 meses, casi lo mismo. ¿Sabes qué? Consume tu sustituto de Beyond Meat y todo esto.
esporádicamente, pero no como parte de tu alimentación habitual. Sí, de alguna manera te ayuda como a brincarte, ¿no? Exacto, A lo que va a ser ya tu dieta vegetariana. exactamente. Es como la transición, ¿no? Que dices, necesito algo que no me sienta tan radical en este cambio y que a lo mejor mentalmente no me traiga como que un tema, ¿no? Un issue ahí de decir, ay, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y no, mejor me regreso a la carne. Entonces sí es una buena manera de iniciar. Total, y ¿sabes qué? Yo creo que mucha gente sí se quedó esperando la respuesta de lo que me preguntabas de la parte proteica. Aquí, bien importante, no es lo mismo que yo diga, voy a cambiar el chorizo de proteína animal por un chorizo de soya, por ejemplo. La soya es una legumbre la cual aporta proteína. Entonces, aquí sí, me está dando proteína uno, me está dando proteína al otro. Pero si tú me dijeras, voy a cambiar mi chorizo de proteína animal por uno de champiñones, no va a ser la misma cantidad de proteína y eso hay que estar bien conscientes, pero pues tal vez a mi chorizo de champiñones lo mezclé a la mexicana, pero lo acompañé con frijol. El frijol es una legumbre que sí me va a aportar proteína. Entonces, aquí es bien importante porque también me dicen, oye, pero pues es que yo me hice mi patty, mi hamburguesita de camote. Pues bueno, o sea, el camote no te va a dar proteína, pero lo puedes acompañar con algo que sí aporte, ¿sí? Ujú. Entonces, nada más es esto, porque a veces me dicen, es que estoy preocupada porque, no sé, mi hija, mi hermana, quien sea, ya no quiere comer carne, pero lo sustituye por esto. Hay que saber cómo estamos sustituyendo. No porque sea la misma preparación, o sea, chorizo y chorizo, el patty de carne por un patty de camote, no Ujú. significa que nos aporta lo mismo, Sí, ¿sí? sí, sí, definitivamente hay que saber identificar, sobre todo combinar, como dices, pero la única forma de hacerlo es acudir a un profesional, definitivamente, porque por más buenas opciones que tengamos y recetas, ¿no? Las vemos en Pinterest, las vemos en Google, las vemos en YouTube todo el tiempo, ¿no? Ujú. Qué rico, ¿no? Y lo intento y lo hago y me sale fantástico, pero realmente no sabemos si estamos aportando la misma carga nutricional a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo saber cómo combinar esas recetas? ¿Cómo saber si las comemos, las ingerimos en la mañana, en la tarde o en la noche? No, no sabemos sobre la ingesta, ¿no? Exacto. Adecuada. Entonces, lo mejor es acudir definitivamente a un profesional, en este caso un nutriólogo puede ser. ¿Tenemos algún otro tipo de especialista que nos pueda ayudar en este tema? Realmente yo sí me remito a dos, médicos y Gastroenterólogo nutriólogos. puede ser, que te mandan al final de cuentas con el nutriólogo. Sí, es que va de la mano. O sea, realmente el cuidar de nuestra salud de forma integral, más que basarnos en uno, creo que todos somos complementarios. O sea, yo creo que el tener a tu médico de confianza, tu nutriólogo y hasta inclusive sumarle un psicólogo nos lleva a una salud integral y a estar cuidando diferentes aspectos y cada quien en su área y en su rama. Entonces, sí creo que esa combinación o complemento sería lo ideal. Ujú. En el caso, por ejemplo, específico de la leche, Ajá. ¿qué recomiendas tú para un vegetariano? ¿Cómo puede hacer esa transición también Ujú. de estar tomando la mejor leche de vaca a una leche más complementaria? Al final de cuentas, hay muchísimas opciones, desde leche de almendra, leche de cashew, que es la nuez de la India, de avena, de soya, de arroz, Dios de amaranto. Hay una infinidad de opciones, pero nada más estar conscientes de que depende de qué la estás eligiendo, va a ser el aporte que te da. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que uno compare tu vaso de leche de vaca que te va a aportar proteína a un vaso de leche de avena que te va a aportar carbohidrato. Sí, o sea, y el carbohidrato que es te va a dar energía, pero no te va a dar proteína. O una leche de coco que te va a dar grasa, pero no te da proteína. Entonces vuelvo a lo mismo. Ok, nada más estar conscientes. Estoy cambiando por un alimento que me está cayendo muchísimo mejor, que mi cuerpo recibe y tolera muy bien, pero ya no lo voy a ver como mi fuente de proteína. Mi proteína debe de estar Ujú. en otra parte del alimento. Como vegetariano, ¿dónde sería proteína? Pudiera ser, por ejemplo, en el huevo, o pudiera estar en tofu, que si es un tofu revuelto, o alguna legumbre, ¿no? Entonces ya nada más es el hecho de sacar de la mente que la leche ya no es igual a la proteína. Sí, sí creo que ya lo dejé esta parte clara, ¿no? Y totalmente tienes razón, o sea, que nos ocasionan los lácteos en general. Muchas veces pueden llegar a generar desde la típica intolerancia a la lactosa, mucosidad,
inflamación. Entonces lo veo mucho. La mayoría de los gastroenterólogos piden, oye, remueve los lácteos de la alimentación. Si es que están dispuestos, pueden empezar a hacer esto, ir probando las diferentes leches vegetales, ver cuáles les gusta más, tanto en sabor como en el cómo se siente su cuerpo al recibirlo, pero también estar tranquilos de que la nutrición abarca lo que comimos en 24 horas. Entonces, si tal vez una comida no fue tan rica en proteína, estar tranquilos que lo podemos ir adecuando y complementando, tal vez en el snack, en la comida que le seguía, pero podemos hacer todo esta suma de nutrientes a lo largo del día, que es lo que al final de cuentas nuestro cuerpo más nos está pidiendo. Y bueno, como hablábamos ya, el ser vegetariano es un estilo de vida definitivamente muy específico, a lo mejor no tan intenso como lo sería, ¿no? O más completo, más integral como lo sería el veganismo, ¿no? En este caso, que también es muy interesante, me encanta hablar sobre este tema. Sin embargo, como estilo de vida que es, lo de los huertos urbanos, hoy en día sabemos que mucha gente empieza a tener sus cultivos pequeños en casa, ¿no? Desde el romero, hierbabuena, hierbas muy básicas, ¿no? Que nos ayudan a complementar nuestra alimentación, a sazonarla, como bien decías tú, no sustituir estas hierbas, bueno, por otras. Y es importante cómo es parte también de nuestra cultura hoy en día tener esta conciencia de que queremos hacer algo diferente y parte de ese cambio es estas propuestas. Totalmente, totalmente. También ahorita que mencionabas y para darles ideas en casita, el tomate, el kale, el pimiento es de los más fáciles de crecer en nuestra propia casa y me encanta que inclusive hay culturas en las que cada vecino tiene algo distinto y se intercambia, Y se ¿no? comparten. Ajá, eso a mí me parece increíble y creo que deberíamos de regresar a esas prácticas, como si anteriormente así era como vivíamos en sociedad y todo esto lo fuimos dejando, claro, porque es más práctico, es más fácil de pronto ir al mercado, compro lo que necesito, me voy, pero qué bonito el poder también tener esta tanto relación con los alimentos y más cuando hay niños, porque es más fácil que las próximas generaciones estén con esta apertura a probar más alimentos naturales y todo, si están viendo desde cómo crecen, qué necesitaron, el cariño y la atención que le tuviste que estar dando a cada uno de esto, ¿no? Y claro que como adulto también uno empieza a crear esta relación positiva. Decir, oye, todo el esfuerzo que estoy dándole y ya tengo mis tomatitos en casa, ya tengo mi kale en casa, etcétera. Entonces, sí creo que es algo muy positivo en todos los aspectos, desde economía, relación con los alimentos, también el hecho de estar en contacto con la naturaleza, que creo que al estar en ciudad de pronto lo perdemos. Si no nos fuimos a la playa el fin de semana, si no fuimos a un parque, si no... Sí, nos hace falta ese contacto. Sí. Y sabes que también es una cuestión de espacios. Uh-huh. Muchas veces creemos que si yo no tengo el patio, el espacio adecuado, entonces yo ya no puedo tener una maceta, no puedo tener, inclusive las papayas se pueden dar en una maceta. Tengo una amiga que tiene unas muy bonitas en su casa, claro, les está dando mantenimiento muy seguido por el mismo peso, ¿no? de la fruta, pero todo esto se puede fomentar desde casa. Hay muchas ideas hoy en YouTube, podemos encontrar videos y bueno, y es fácil aparte y económico. Totalmente. Y sí, yo recomendaría muchísimo eso. Empiecen por un tipo de fruto o de vegetal o hierbita, como ahorita que estás diciendo que el romero, laurel y todo esto. Intenten con uno y se van a ir motivando, de verdad que sí. Pero es increíble que ya nos venden hasta macetitas pequeñísimas que podemos instalar en la pared. Sí, las jardineras, ¿no? Exacto. Que se ven padrísimas, me encantan. Ajá, y aparte de que se ven hermosas y le dan otro toque diferente, es otra actividad bonita en la que podemos conectar y al final del día, pues estamos viendo, cuidando y creciendo el alimento que te va a ayudar a mantenerte con esta vitalidad y salud que estás buscando. Sí, definitivamente te invita a participar con la naturaleza de manera directa y en corto desde la comodidad de tu casa. 100%. Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Me encantó el día de hoy tenerte. Esperemos que próximamente podamos ahí tener otra charlita. Con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. De nada, que tengan muy buen día.